Amigos, gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos conversando el tema de la seguridad con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y dejábamos planteada la interrogante antes de ir a la pausa, y es que se vuelve necesario que el aparato de seguridad replantee sus líneas o sus estrategias de contención de la criminalidad en el delito del homicidio, cuando vemos que esta tendencia aparentemente se estaría terminando al alza al finalizar este año 2013. Bueno, precisamente esto debe ser una labor permanente del aparato de seguridad del Estado. La policía, por eso tiene un área de inteligencia policial, tiene un área de análisis y de estadística. Y esto positivamente en los últimos años se ha fortalecido. En las épocas del más puro manodurismo había una intervención en calle, mientras realmente no se aprovechaban ni se fortalecían las unidades de análisis sobre el comportamiento delictivo, y frente a eso debe estar replanteando, ¿no?, permanentemente sus estrategias. Algunos autoridades de alto nivel de la policía y el Ministerio de Seguridad han planteado que lo hacen, dijéramos, frente a un delito, y lo decíamos ahora en la entrevista en relación a los crímenes que tuvieron lugar durante la Guerra Civil, pero es totalmente válido para los crímenes del presente, para las víctimas del presente, a quienes también nos debemos, y fundamentalmente el Estado se debe a las víctimas, ¿verdad? No se debe a la protección de los criminales como ha actuado en la época del conflicto armado. Entonces, frente a un delito, frente a un crimen grave, el Estado tiene la obligación de actuar. Abstenerse, omitir actuación es incumplir una función e incluso hace entrar en responsabilidad, quizá también penal, quizá también delictiva, al funcionario que omite. Es decir, frente a un homicidio, el Estado debe intervenir, debe investigar, debe buscar a los responsables y procesarlos en la medida que reúna prueba. Entonces, si las pandillas y si otros grupos o bandas criminales están perpetrando delitos, están perpetrando extorsiones, deben ser perseguidos con fuerza. Este es un deber del Estado. Ahora, esto no es contradictorio con que el Estado, en un marco de política integral, vaya a las zonas, ¿verdad?, que están afectadas por la delincuencia, asista a la población, la proteja y brinde políticas sociales y le dé un rol preventivo importante a la alcaldía municipal de esa zona y a las organizaciones de la sociedad civil y a las iglesias de esa zona, para que mediante la intervención social prevengan que más jóvenes, que más niños, que población victimizada se siga integrando a la dinámica de la influencia comunitaria que tienen estructuras delictivas como las pandillas, y rescaten esa posibilidad. El fenómeno de las pandillas tiene ahora expresiones de criminalidad organizada, pero su origen es un origen de exclusión social, ¿verdad?, de fenómenos sociales, de injusticia estructural que provocaron una descomposición de tal magnitud que se manifestó en las pandillas, que después se convirtieron en grupos violentos y delictivos. Entonces, frente a esa dimensión delictiva de las pandillas, el Estado debe actuar con fuerza. Debe entrar con igual fuerza para proteger a las víctimas, para asistirlas, para rehabilitarlas y para darles programas efectivos de protección, y debe entrar con los programas sociales de prevención que incorporan a todos los sectores de la sociedad. Esto es lo que debemos ser capaces de medir las instituciones públicas para conocer la efectividad. Debemos entrar a conocer el impacto de las estrategias de seguridad y también cómo se están fortaleciendo o no las instituciones del sistema de seguridad pública. Así podemos brindar la información más cualificada a la población. Por eso yo estoy en la Procuraduría generando la conformación de una especie de observatorio o de instancia técnica evaluadora de las políticas de seguridad. Hemos avanzado en estos 3 meses de mi gestión en un diseño que espero activemos ya a partir de enero, de cara a evaluar las políticas de seguridad. Pero creo que es importante no perder esa visión de integralidad, y en esa intervención integral del Estado poner al centro a las víctimas de los delitos, ¿verdad?, que han estado tradicionalmente tan abandonadas por el Estado. Y como Procuraduría, en el contacto que tienen con las víctimas del tema de la violencia en nuestro país, la percepción que como Procuraduría tienen referente a si las víctimas confían en el trabajo que hacen las autoridades, si existe la plena confianza en que al final se puede obtener la justicia de parte de quienes tienen que impartirla, ¿existe como tal, Procurador? La percepción, y voy a calificarla de percepción como usted bien lo ha dicho, Samuel, porque parte ahora del contacto con diferentes víctimas que en situación de angustia han acudido a la Procuraduría,
esa percepción es de que no hay niveles de confianza adecuados, que por el contrario hay niveles altos de desconfianza en la institucionalidad, y esto ha sido histórico desde muchos años atrás, no ha sido característico de una gestión de gobierno, y son casos altísimamente dramáticos y generalmente aluden a la violencia de pandillas, ¿no? A la violencia de pandillas que aterrorizan en zonas de su control a la población, y estamos hablando de familias que buscan huir del país, que buscan reasentarse en ciertas zonas porque están siendo amenazadas o víctimas de delitos, que no tienen capacidad económica para hacerlo, y que obviamente la institucionalidad que le debe brindar protección desde el Estado es la estructura del aparato de seguridad, y al plantearles la posibilidad de acudir a buscar protección a la policía o al programa de protección a víctimas y testigos, que muy probablemente al solicitarlo el procurador le dará esa protección, porque hemos tenido experiencias donde las hemos buscado y ha sido muy diligente el programa de víctimas y testigos en apoyar a las víctimas que están siendo perseguidas. Al plantearle esta posibilidad, las víctimas dicen categóricamente que no lo harán, que temen acudir a la institución porque tendrán represalias de los criminales. Entonces se ven atrapadas en su angustia sin encontrar caminos de solución. Por eso creo que los programas de protección deben ser objeto de una mayor inversión presupuestaria, que debe privilegiarse una mayor inversión tanto en la política de protección a las víctimas como en la política de fortalecimiento institucional, y en el caso de la policía eso no pasa solo por equipamiento, sino por fortalecer las capacidades técnicas de la Academia de Seguridad y por el proceso de controles internos que eviten que la policía sea infiltrada por la criminalidad, y que también separen de la institución a policías que incurren en violaciones a derechos humanos o que abusen de la población en el ejercicio de sus funciones. Entonces todos estos elementos son claves para que la credibilidad pueda irse recuperando. Si tenemos instituciones con mucha voluntad pero con poco presupuesto y capacidad de proteger víctimas, si tenemos unidades policiales en las que la población considera que está siendo infiltrada por la pandilla o siendo infiltrada por la criminalidad, el grupo policial de su cantón, de su pueblo, de su jurisdicción, entonces bueno, y no vemos una inspectoría firme que actúa y que es eficiente el sistema de controles internos y se para ante una denuncia ciudadana estos elementos, la población difícilmente va a confiar. Entonces, por eso decía, no solo es intervención represiva y control de delitos, sino desarrollar estos otros componentes de la política que por primera vez un Estado la ha formulado a través del Ministerio de Justicia y Seguridad en el periodo 2009-2011. Formuló por primera vez algo que se demandó por muchos años, que era una política de características integrales. Creo que no se ha logrado cumplir a cabalidad todos los componentes de esa política, y siempre estamos en el ámbito de que el eje de la represión es el más privilegiado. Y creo yo que la labor de la Procuraduría es incidir para que los otros componentes se vayan igualmente desarrollando ahora que están planteados en este instrumento que se aprobó, me parece, en 2011 o 2012. ¿Qué deberíamos escuchar de parte de los que están interesados en gobernar el país en el próximo quinquenio en materia de seguridad y que probablemente no estamos escuchando? Deberíamos escuchar propuestas para fortalecer lo positivo que se ha avanzado y para superar las deficiencias que todavía se observan en las políticas de seguridad. Me temo que en algunas expresiones de la campaña lo que estamos escuchando es un esfuerzo por desacreditar al gobierno, por desacreditar al adversario y por generar más temor a la población, por generarle más percepción de victimización en aras de conseguir votos. Me parece que eso no es ético, porque lo que está la seguridad del país, la seguridad ciudadana, es un deber de todos los sectores, los partidos políticos, las instituciones, la población, las organizaciones no gubernamentales. Deberíamos estar en función objetiva de apoyar los esfuerzos de seguridad y no de generar incertidumbre en la población con el fin de deteriorar los esfuerzos que el Estado hace con propósitos políticos electorales. Esto me parece que no es ético. Yo exigiría respeto en este tema, porque es un tema muy trágico para la población que está siendo victimizada fuertemente por la delincuencia, y deberíamos ser capaces de reconocer qué es lo positivo, qué es lo que hace falta, qué es lo negativo, y a partir de ahí hacer evaluaciones para mejorar las políticas, ¿verdad? No simplemente para
manejar de manera simplista temas complejos y lograr réditos electorales. Procurador, quiero agradecerle por su tiempo esta mañana y venir y compartir con la audiencia del Canal 33 de estos temas que son importantes. Un gusto, Samuel, a la orden, un saludo de nuevo a la audiencia y un saludo a la población, a las personas con discapacidad. Este día conmemoramos sus derechos y reafirmamos el compromiso por acompañarles en la reivindicación de los mismos. Muchísimas gracias, Procurador, siempre es un gusto. Gracias. Amigos televidentes, a ustedes también gracias por habernos acompañado. Le invito a que se quede en sintonía del Canal 33 y nos encontremos mañana, si Dios así lo permite. Buenos días para todos.